Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Dialéctica. Hoy en este programa, que tiene forma de debate, de mesa redonda, ponemos sobre esta mesa un tema de actualidad. Queremos tomarle el pulso a la carrera investigadora, a las opciones, a los recursos, a las ayudas, a las salidas que tienen esos universitarios que, por ejemplo, acaban su carrera y quieren optar por este camino, salir a encontrar una vía en el ámbito de la investigación, en todas y cada una de las ramas del conocimiento. Nos vamos a fijar en lo que ocurre en la Universidad de Salamanca y también nos vamos a fijar en el panorama que nos rodea en nuestro entorno regional y, como no, en lo que está pasando a nivel nacional en nuestro país. Y lo vamos a hacer con las personas que nos acompañan, profesores, investigadores, investigadores predoctorales, jóvenes investigadores. Me van a permitir que les presente ya. Hoy está con nosotros la profesora María Concepción Lillo Delgado, que es profesora titular de la Universidad de Salamanca, de Biología Celular y Patología, investigadora también del INCIL. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. También tenemos con nosotros al profesor de Historia Antigua, Juan José Palau Vicente. Juan José, ¿cómo está, profesor? Hola, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros cómo lo va a hacer, su experiencia, su trayectoria. Nos va a servir muy bien de ejemplo y de testimonio ilustrativo. Y tenemos además en esta mesa a dos jóvenes investigadores que además son dos jóvenes muy activos. En el caso de Alejandra Sánchez Polo. Alejandra, bienvenida. Hola, muy buenas. Digo esto de que es muy activa porque preside una asociación como Innova, la asociación que agrupa a esos jóvenes investigadores que se consideran no valorados, no suficientemente valorados, no Alejandra. Suficiente, no. Y también está con nosotros José Manuel Muñoz Félix, que es también miembro de Innova. José Manuel, bienvenido, investigador predoctoral en otro área distinta a la de Alejandra, que es la de prehistoria. En tu caso es la fisiología y la farmacología. Tenemos un poco de todo en este panorama y hoy en Dialéctica queríamos hacernos una pregunta. ¿Cómo se investiga en estos tiempos de crisis? ¿Es fácil la respuesta, Alejandra? Bueno, es un poco difícil. Lo primero es tener mucha ilusión y creer en lo que haces. Y lo segundo, pues intentar buscar a alguien que te dirija tu tesis doctoral y buscar el camino correcto, que en este caso pasa por la tesis, tener una beca, bueno, una ayuda a la investigación y más que nada es eso. Profesora Lillo, sí. ¿Tanto condiciona el momento, la situación económica que estamos viviendo? Por eso decía yo lo de la pregunta. Por ¿Es supuesto. fácil investigar en estos tiempos? No, no es nada fácil. Cada vez es mucho más competitivo, los alumnos cada vez intentan tener mejores notas para optar a una beca mejor y eso dificulta mucho la situación, aparte de que los recortes actuales están dificultando cada vez más el acceso a ese programa predoctoral. Nunca quizá como ahora se ha escuchado tanto y en tono reivindicativo y de protesta las voces de los jóvenes investigadores. José Manuel, el momento lo requiere, lo exige, tenemos que conocer qué riesgos corremos, qué necesidades hay. Exactamente, yo creo que el momento lo requiere, porque estamos actualmente en un momento en que yo pienso que esta universidad y muchas universidades españolas van a perder un potencial de estudiantes que han estado durante mucho tiempo formándose, para los cuales se ha invertido mucho trabajo y mucho dinero y que no van a poder producir durante los años del doctorado ni para poder comenzar una carrera investigadora. Es necesario que todos seamos conscientes de esta situación. Vamos a hablar de las consecuencias, vamos a hablar de los riesgos que corremos, pero quiero preguntarle al profesor Palau Vicente por el panorama, la situación que se encuentra un universitario, un joven que acaba su carrera en cualquier titulación en la Universidad de Salamanca y quiere investigar. Su vocación es investigar, piensa y sueña con poder hacerlo y dedicarse a esa tarea. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que se encuentra? Pues fundamentalmente lo que necesita para iniciar su carrera investigadora son ayudas que vienen fundamentalmente de fondos públicos y para ello debe solicitar ayudas a distintas instituciones, pues está el Ministerio, están los gobiernos autonómicos, en este caso la Junta de Castilla y León, y luego los programas propios que tienen las universidades.
Ello es fundamental porque de cara a hacer una tesis doctoral, que es el requisito ahora mismo imprescindible para continuar, iniciar en la carrera investigadora y luego poder continuarla, se necesita una financiación. Eso no significa la tesis doctoral, la financiación de la tesis doctoral no significa el final de la carrera investigadora, significa en realidad el principio o una fase nueva que te permite pues continuar y llegar a la meta, que no es simplemente tener un puesto en la universidad, en un centro de investigación, sino poder desarrollar a mayor profundidad, a otros niveles, transmitir los conocimientos, dar a conocer la investigación y que repercuta, que mejore la sociedad. Decantarse por un programa de doctorado, empezar a trabajar en una tesis doctoral es solo el primer eslabón de una cadena mucho más larga, de una trayectoria mucho más amplia. Pero ¿qué hay antes? ¿Una motivación especial, un interés, como tenemos vuestro caso, Alejandra? ¿A ti qué es lo que te ha llevado por dedicarte y querer optar por esta salida, la de la investigación, y querer realizar tu tesis doctoral? Bueno, no sé, son varias las motivaciones. Una de ellas, pues bueno, desde pequeña siempre quise investigar, fue una cosa más de curiosidad infantil y bueno, poco a poco se fue desarrollando, y luego al entrar en la carrera pues ver que hay muchas áreas en las que en las que me interesaba, en las que podía hacer algo. Y bueno, también en último lugar porque creo que hacerlo en el sector público, trabajar para la cosa pública, para la red pública, es ya un trabajo suficientemente motivador. O sea, estás trabajando para el resto de la sociedad, no solo estás haciendo un trabajo para ti, sino que intentas volcar algo de lo que sabes y devolverlo al resto. José Manuel, en tu caso, en otro área muy distinta a la de la prehistoria, que es la que ocupa Alejandra, ¿qué es lo que te llevó a decantarte por esta faceta? Hechos similares. En primer lugar hay que tener una vocación, una ilusión que se tiene desde pequeño y que aumenta conforme vas progresando durante tus estudios de grado y de licenciatura. Otra de las cosas que a mí me animó mucho es lo que es la experiencia de la carrera investigadora desde el principio, el poder viajar al extranjero, realizar estancias en otros centros, poder conocer otras gentes, otras formas de hacer. Yo pienso que es uno de los alicientes que puede tener también la carrera investigadora. Y bueno, y en mi caso, otra motivación puede ser el también poder contribuir a la sociedad, aunque es muy difícil que dedicándote a la investigación básica sobre algo de fisiología o farmacología pueda tener una aplicación clínica o una aplicación transversal, pero eso también es una de las motivaciones principales. Hemos querido elegir también entre nuestros invitados diferentes perfiles para demostrar, profesor Palau, que se investiga en muchas áreas, que con frecuencia asociamos la investigación a la bata blanca, ¿no? Y al laboratorio, pero en su facultad, en Historia, aquí tenemos los casos, en ese ámbito de las letras, de las humanidades, también investigan. Sí, en las humanidades también se investiga, la investigación no es solo el laboratorio, el científico con la bata blanca y los pelos alborotados, hay otra investigación que quizás no es tan visible de cara a la sociedad, pero también es igual de útil, e incluso pensemos, a la mente un reciente libro se ha publicado, se titula El latín ha muerto, viva el latín, en Alemania, y una potencia a nivel de investigación puntera de ciencias pues ha comprobado cómo las humanidades siguen teniendo vigencia, están muy interesados y siguen apoyando la cosa, que en España pues siempre se han dejado un poco de lado las humanidades, pues porque no tiene esas aplicaciones prácticas, es decir, no se hace en máquina, no se hace en coche, no se hace en instrumental, pero sigue siendo igual de útil de cara a la sociedad. Tanto en el ámbito de la historia antigua como en el de la biología celular y patología, por ejemplo, sí, es el que representa en este caso la profesora Lillo Delgado, se investiga, pero ha cambiado mucho el panorama. Digamos que tenemos aquí a dos generaciones, no muy alejadas, pero en poco tiempo se ha transformado el horizonte, las ayudas, los programas. Cuando acabó su carrera, ¿lo tenía fácil? ¿Lo tuvo fácil? Bueno, relativamente. También hay que solicitar ayudas, son ayudas competitivas. Primero hay que pedir una beca que normalmente puede ser o bien, como decía antes mi compañero, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel provincial, de la propia universidad, exactamente. Entonces, bueno, éramos quizás menos los que nos decantábamos por la carrera investigadora, no lo sé, pero bueno, en mi caso sí que conseguí una beca predoctoral, hice mi tesis doctoral aquí
Y después de la tesis doctoral, lo más normal, lo que se suele hacer y que casi todo el mundo hace es salir al extranjero por la formación postdoctoral. No me refería tanto a si se lo pusieron fácil y no le costó esfuerzo, está claro que, Sí. que hay mucho trabajo detrás, sino a las posibilidades, a las ayudas, a esos recursos que decía el profesor Palau, tienen que ponerse al alcance de los que quieren investigar, ¿no? Para contar con unos medios con los que poder hacerlo, a eso me refería. Entonces, ¿las ayudas eran más? Yo creo que sí, quizás en aquellos años en los que nosotros solicitamos esa beca predoctoral, seguramente los recursos eran más, el número de becas que se concedían eran superiores a las que se están concediendo actualmente, por lo que saben y comentan ellos en la actualidad, o sea que sí que era a lo mejor más sencillo. Sí, de hecho, en un caso concreto, ya no solo el número, por ejemplo, en el caso de las, lo normal era que hubiese una convocatoria de forma anual, siempre, mínimo. Eso ahora no ha pasado, por ejemplo, las postdoctorales, la convocatoria del año 2010 se han saltado, esa no ha salido. Y, por ejemplo, en el caso de las postdoctorales, en nuestra época, por somos de la misma generación, hemos disfrutado de las mismas ayudas, pues había 2 convocatorias anuales para las becas postdoctorales, que es fundamental para poder continuar en la carrera investigadora y optar a unas ayudas que son las que te facilitan el ingreso en la carrera universitaria, la carrera investigadora a nivel profesional. Pero actualmente, hoy día, ¿cómo están las cosas? ¿Cuál es la situación? ¿Con qué programas? Nos lo va a explicar muy bien Alejandra. ¿A qué programas pueden o ayudas pueden acogerse los jóvenes que optan por la investigación? Bueno, en principio hay muchas, casi, bueno, no sé si el número de convocatorias podría ser igual al año en que ellos disfrutaron de las suyas. Y están a nivel estatal, podríamos decir que están las ligadas al Ministerio de Educación, las FPU, las FPI que están en el Ministerio de Ciencia, bueno, ahora es el Mineco. A nivel regional, las PIRTU, que se llaman así, es un nombre un poco feo, pero las da la Junta de Castilla y León, y bueno, y luego también la universidad. Pero hemos visto que en los últimos años, sí se pasa con las predoctorales, que no hay una cada año. En el caso de las predoctorales, en todas las convocatorias prácticamente se han saltado una convocatoria, un año, se han reducido sin decir ningún tipo de baremación, así que bueno. Hablamos de becas, para entendernos, de ayudas para la formación de personal investigador. Se llaman en unos casos FPI, FPU, ¿no? Si dependen de la Administración Central, tienen ese otro nombre en la Administración Regional, y la universidad también concede ayudas propias, ¿no? Exactamente. Es como ha comentado Alejandra, son FPU y FPI, son ayudas de las mismas características. FPU significa formación de profesorado universitario, mientras que FPI es formación de personal investigador, y son 2 becas que se acogen a la modalidad, 2 ayudas, que se acogen a la modalidad del 2006, que consiste en 2 años de beca, de régimen de becario, y 2 años de contratado. 2 más 2, que sí, exactamente, 2 más 2, que es la modalidad más común que ha habido en estos últimos años. Sin embargo, notas como las de la Junta de Castilla y León, a partir del año 2008 se consiguió un gran avance que consistía en que los 4 años en los que se disfrutaba de esa ayuda estabas como un contrato de personal investigador en prácticas. Y las de la USAL siguen la misma modalidad de 2 más 2. Y en cuanto a número, ¿se han espaciado las convocatorias? En algún caso, como decía el profesor Palau, se han saltado, han desaparecido. Sin avisar. Pero en cuanto a número de beneficiarios, ¿se ha mermado también? Sí, también considerablemente. Por ejemplo, pongamos que las FPU, que eran pues a la máxima que puedes optar a nivel predoctoral porque tiene pues muy buenas estancias de investigación, te dan dinero suficiente para irte, etcétera, pues digamos que esas han reducido del 950 a 800 sin previo aviso, directamente lo anunciaron así en el Ministerio. También las de la Junta de Castilla y León, de 100 que llegaron a dar en alguna convocatoria, pues se han reducido a 26 este año. Todavía está la convocatoria abierta, por si alguien está interesado. Y bueno, y luego la USAL aumentó una, pero bueno, fue por una cosa excepcional, y han seguido pues dando 15. Esos son los programas, las diferentes ayudas por parte de las diferentes instituciones o administraciones a las que se puede optar. Lo pueden hacer quienes quieren desarrollar una carrera investigadora en cualquier área de conocimiento. No sé si hay mucha variedad a la hora de seleccionar y elegir los proyectos en cuanto a ciencias y humanidades. ¿Conoces esos datos, Alejandra?
Sí, bueno, efectivamente, dependiendo, por ejemplo, en la Junta de Castilla y León sí que diferenciaba en algunas convocatorias el número mínimo que debían de darse a letras o a ciencias, a humanidades o a ciencias, y bueno, hemos visto que efectivamente en algunos años sí que se ha dado a la Universidad de Salamanca alguna beca más, bueno, alguna ayuda más a letras, o en otros años a ciencias, pero bueno, es un poco también dependiendo de cómo lo juzguen en cada año. Y luego, yendo y cubriendo cada fase de una carrera investigadora, una vez que realizan la tesis doctoral, por ejemplo, una vez que cubren ya esos 2 años de beca, más 2 años de contrato, ¿qué? Bueno, eso tengo que matizarlo, porque eso es ahora. En nuestra época, que tampoco hace tanto. No hace tanto. En esa época todavía éramos becarios, y en los 4 años... Ahora no les gusta nada esa palabra. No, lo sé, pero por eso lo recalco. Antes éramos así, por eso se generó esa asociación de investigadores no valorados, porque no nos gustaba aquella denominación, ¿no? General, muy general, porque había diferentes clases, diferentes tipos, diferentes ayudas, y queríamos que fuese un poco más amplio esa denominación, ¿no? Y entonces, en aquella época, nuestras becas predoctorales eran durante 4 años becas, no teníamos ningún tipo de derecho o contrato como los que tienen ahora. No había seguridad, o sea, no teníamos derecho a paro, etcétera, etcétera. Nosotros nos acostábamos una noche a las 11:59 éramos becarios, a las 12:01 éramos nada, no teníamos derecho. No había ningún tipo de derecho. Sobre, precisamente, ya que introducen este tema sobre las condiciones laborales de los jóvenes investigadores, se ha hablado también mucho, ¿no? De las diferencias que existen, por ejemplo, con lo que pasa en otros países, ya no solo por el tema del salario, que puede ser bastante menor, por las condiciones de trabajo, las características del contrato, que coticen a la seguridad social, que tengan un mínimo de garantías y también un reconocimiento social. Los 4 son investigadores en distintas fases, pero los 4 lo son. Hay muchas diferencias, hay muchos agravios comparativos. ¿Con respecto a otros países? Bueno, sí y no. O sea, por ejemplo, en otros países no existe no se ha puesto una especie de demonio encima de la terminología beca, porque allí sí que se les considera investigadores, aunque sean en formación, tienen palabra, tienen voz y se les escuchan en todas las instancias prácticamente, por lo que yo he podido ver o por lo que tenemos constancia. Sin embargo, aquí no. Aquí seguimos siendo una especie de apéndices, o sea, un poco más que estudiantes y ya está. Ahí, en muchas de las ocasiones, pero es verdad que ahora, gracias a los cambios que ha habido en las condiciones laborales, derechos sociales, etcétera, parece que se nos tiene un poco más en cuenta en esos niveles. José Manuel, ¿cómo lo ves? Pues yo pienso que todo depende de cómo se considere que es el doctorado como una fase formativa, porque en España el doctorado comprende una época que es muy larga, suele durar aproximadamente unos 5 años, y no puede ser considerado como un aspecto meramente académico porque implica una duración exagerada, para lo cual una persona se forma desde el punto de vista de un investigador, y no puede ser simplemente comparado. Tengo un doctorado al igual que un máster o un trabajo de fin de máster. Para eso yo pienso que se necesitan tener unos derechos laborales, que es similar como ocurre en algunos países europeos. Y de ahí yo creo que viene, porque hay otros países que el doctorado es meramente un pequeño trabajo de investigación, entonces a lo mejor un becario podría estar allí mejor visto. Les preguntaba yo a nuestros profesores, Iba a continuar con eso. que cortamos a la profesora Lillo por lo que ocurre. ¿Qué hay cuando uno acaba, presenta su tesis doctoral, cuando cumple esos 4 años? ¿Qué posibilidades tiene de estabilizarse en una facultad, en un instituto, en un centro universitario? Según se termina la tesis, actualmente pocas, y en mi época también pocas. Lo normal es, y además era una forma, y es una forma, ¿no?, de compartir y adquirir más experiencia, es salir al extranjero con o bien un contrato postdoctoral o un contrato de alguna institución extranjera, como fue mi caso y como también fue el caso de mi compañero. Y en ese caso pues se pueden estar, pues dependiendo también del contrato, de 2 a 4 años, como fue mi caso. Yo estuve 4 años en el extranjero y al cabo de los 4 años, una vez adquirida esa experiencia laboral, no solo de formación, sino también investigación, productividad, porque es una de las épocas de mayor productividad, la época postdoctoral, volveros en mi caso,
para poder volver a España, que era una de mis, diríamos, de mis fines, poder volver a España, el único programa que existía y que existe todavía en la actualidad, yo no sé cuánto tiempo durará, pero bueno, que existe todavía en la actualidad, es el programa Ramón y Cajal, que sería pues para poder reinsertarnos en la actividad científica, docente, investigadora en España, en la universidad o en cualquier otro centro. Claro, hablamos de la universidad, de centros, con otros organismos públicos y demás. Le pregunto, profesor Palau, por esas posibilidades, su opinión de estabilización del personal investigador. Como dirían algunos políticos, me alegro de que me haga esa pregunta. Vamos a ver, junto al Ramón y Cajal, que es el que te permite establecerte, todavía existe uno, también existía, pero que es un camino, es una vía sin salida, que es el programa Juan de la Cierva, y es la gente que ha sido postdoctoral de cara a volver normalmente, a reincorporarse. Existe un programa que son de 3 años, pero sin ninguna perspectiva de estabilidad. Se te acaban los 3 años, un contrato que está vinculado a un proyecto, y cuando se te acaba ese contrato quedas fuera. Luego está el Ramón y Cajal, el programa Ramón y Cajal, que en teoría la función es una copia de los programas, sobre todo anglosajones, de los tenure track, que es un camino hacia la estabilización. Son 5 años, se te evalúa y en función de esa evaluación se te asegura una estabilidad. En principio, con ese objetivo se creó el programa Ramón y Cajal, que fue en el 2001 la primera convocatoria. En la práctica no es así, porque hay un desfase entre las plazas que se ofertan y las necesidades reales de los centros de investigación de las universidades. Y hay también un problema de desfase en el sentido de que es el Ministerio quien realiza la convocatoria, quien selecciona una convocatoria, no olvidemos, competitiva, internacional, no solo para investigadores españoles, investigadores internacional, los doctorados en los últimos 10 años, y claro, la selección la hace el Ministerio, pero es la universidad al final quien decide quién se estabiliza o no. Un dato simplemente: desde la primera convocatoria se estabilizaba el 90%, en la última, la convocatoria de los que hay datos, que es la que participó la profesora Lillo y yo, la convocatoria del año 2006, nos hemos estabilizado el 37%. El resto de la gente o se queda fuera o tiene que cambiar de país. Estamos con este panorama ante una situación de merma, de rebaja del potencial científico, con todas las consecuencias y riesgos que acarrea. Por supuesto, lo estamos regalando a otros países que están acogiendo ahora científicos españoles con los brazos abiertos prácticamente, y precisamente son países como Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Hay todos los científicos que se están incorporando, bueno, muchos de ellos, claro, son españoles que se han formado aquí, que ha pagado el Estado u otra institución pública su formación, una formación muy larga, no lo olvidemos, y allí es donde van a disfrutar de todo eso. Recientemente se publicaba un estudio que revelaba que en 2013 el riesgo de que nuestros investigadores emigren al extranjero pues va a ser del 76%, casi el 80%. Por el coste que supone para las arcas públicas. Solamente lo que cuesta la formación de un Ramón y Cajal durante los 5 años son 230.000 euros. Solo Ramón y Cajal. Hay que sumarle, en nuestro caso, postdoctorales y predoctorales. Y eso al final no revierte en la sociedad. O sea, la función principal de esa inversión que hacen las arcas públicas es que revierta en la sociedad. Y nosotros, y creo que puedo hablar también por la profesora Lillo, nosotros vinimos aquí no solo porque fuésemos españoles, sino porque creíamos sinceramente que la inversión que había hecho la sociedad, entendido como el conjunto de españoles con dinero público, debería revertir en quien nos había pagado, y ese es el problema. Y desde una asociación como Innova, Alejandra, pretendéis que este mensaje, el que ha expresado también el profesor Palau, llegue a la sociedad, seamos conscientes, bueno, de lo importante que es la ciencia, la investigación, de en qué medida es un potencial rentable, ¿no? Bueno, eso intentamos también junto con la Federación de Jóvenes Investigadores a nivel estatal, formamos parte de ella. Intentamos que, bueno, que todo lo que se haga en ciencia, este mensaje de positividad, intentamos que sea positivo, llegue al resto de la sociedad y también se preocupen porque están formando científicos, para qué sirve la ciencia, etcétera. Y bueno, algunas cosas que hemos hecho, por ejemplo, últimamente ha sido el otro día un flash mob, se llama, es una especie de parada por la ciencia en la Casa de las Conchas. También intentamos que se visibilice a través de manifestaciones, de reportajes en la prensa y bueno. Concentraciones, protestas en momentos puntuales, ¿no? Sí, puntuales, no se puede hacer sostenida porque si no también tenemos que abandonar nuestras tesis, pero sí. Pero todo para que llegue a la sociedad ese mensaje, ¿no?
de ser o no ser investigador que luce en vuestras... Sí, bueno, es el logo ser tradicional. O no ser investigador, vuestro logo de Innova, esa asociación de investigadores no valorados que agrupa a investigadores en su fase inicial, pero no solo, también a otros experimentados, ¿no? Bueno, sobre todo somos investigadores predoctorales, pero también tenemos en cuenta entre nuestros miembros algún investigador que está en fase casi postdoctoral y bueno, pues sigue colaborando con nosotros. Hemos dibujado, hemos hecho como una radiografía del panorama que hay, pero aún así, ¿merece la pena la carrera investigadora? ¿Hay espacio para el optimismo? Bueno. La gente que tenga ilusión, una auténtica vocación y ganas de optar por esta salida cuando acaba su carrera universitaria, ustedes que han pasado por ello, ¿se lo recomiendan o no? A ver, yo sí lo recomiendo, porque la vocación se lleva adentro, es algo por lo que hay que luchar y que hay que reivindicar. Y si realmente lo que nos interesa es que en España la ciencia progrese, tenemos que seguir teniendo investigadores en España, tanto investigadores jóvenes en formación como postdoctorales, como Ramón y Cajal. Hay que seguir luchando porque la ciencia en España se vea como un progreso y como que es necesaria. Sin ciencia no hay futuro. La ciencia y la investigación todavía ilusiona a muchos de nuestros universitarios. Podríamos tomar muchos ejemplos. Hemos seleccionado uno de ellos. Hemos estado con Gustavo, un universitario salmantino en la Facultad de Geografía e Historia, muy cerca de este plató, y le hemos preguntado por eso. ¿Qué es lo que le motiva? ¿En qué medida esta carrera investigadora es algo que le apasiona y a lo que se entrega? Vamos a escuchar este testimonio y enseguida me cuentan el resto de los invitados también por qué merece la pena la carrera investigadora. En un primer momento decidí por la docencia, cursé el Master CAP y como no salían convocatorias, vamos, los últimos años no están saliendo convocatorias para plazas docentes, pues decidí hacer otro máster y ir por el camino de la investigación. Entonces ahí es donde pedí la beca que me acaban de conceder ahora y con la que estaré trabajando los próximos años. En primer lugar, lo que me va a permitir es dedicarme a lo mío, que es hacer historia durante los próximos 4 años, porque después nadie te asegura que puedas seguir optando a otras becas o que te puedas quedar en la universidad. Pero según están las cosas, como la salida de la docencia tampoco está muy clara, pues de momento seguir trabajando los próximos 4 años. En mi caso estoy estudiando sobre la Universidad de Salamanca en el siglo XVII y estoy viendo los fondos de la audiencia escolástica que estuvieron cerrados hasta 2010 y como se están catalogando ahora y son unos fondos nuevos, pues pueden aportar información novedosa sobre la vida cotidiana de los estudiantes, cuestiones sobre poder y cultura en el siglo XVII y un poquito ver la trayectoria del estudio. El caso de Gustavo es solo un ejemplo, podríamos tomar otros muchos, nos sirven y nos han ilustrado muy bien también lo que nos han comentado, lo que nos han contado hoy nuestros invitados a esta mesa de dialéctica en la que hemos hablado de investigación, de la carrera investigadora, y yo también le quiero preguntar al profesor Palau por los proyectos de investigación fundamentales. Imprescindible que haya financiación para desarrollarlos y para que se cuente con investigadores, ¿no? Sí, la principal función de los proyectos es poder llevar a cabo la investigación, sea fundamental, orientada, sea no orientada, pero sin el apoyo de la financiación pública es imposible llevar a cabo los proyectos de investigación, y los recortes en proyectos de investigación sí que se están haciendo notar mucho en la labor investigadora tanto de las universidades como de los centros de investigación. Y hay que tener también en cuenta que muchos de los programas de los que hemos hablado, es decir, la formación de investigadores, de jóvenes investigadores, dependen
exclusivamente de la concesión o de la presencia o no de proyectos de investigación. Sin eso, si se corta, y no solo que se corte el presente, sino que se corta el futuro de la ciencia. No puedes investigar ahora, pero no puedes formar, no puedes escribir a proyectos, y esto no deja de ser una maestría, no deja de ser formar gente basándote en tu experiencia, y sin proyectos no hay ni presente ni futuro en la investigación. Muchos proyectos, precisamente por esos recortes presupuestarios y de financiación, se están viendo frenados con unas consecuencias muy graves, más graves de lo que podemos imaginar. Alejandra me decía al comenzar este programa que, bueno, pues echando cuentas y viendo los recortes y la reducción de proyectos es muy importante y muy drástica, ¿no? Lo sabe también José Manuel. Sí, sí. El problema más grande ahora mismo es que la reducción del número de proyectos afecta fundamentalmente a los grupos emergentes, a los grupos de jóvenes investigadores que han vuelto, como puede ser el caso de Ramones y Cajales. Se está financiando actualmente a los grupos más potentes y con más trayectoria, por ejemplo, dentro de esta universidad, y los grupos emergentes son los que se van a quedar sin financiación y se van a quedar sin formar a jóvenes investigadores. Esto es la criba que se está haciendo con esta reducción, simplemente, y esto es como una serpiente que se muerde la cola. Tú necesitas que haya proyectos para poder formar gente, y que esa gente que formes pueda acceder a una ayuda de formación de personal, porque una de las cosas que se evalúa es el grupo al que te vas a incorporar. Si no hay dinero en ese grupo, no va a haber currículum suficiente para que esa persona tenga una puntuación buena para una ayuda. Y si no hay personas que trabajan con esa ayuda, no se va a poder publicar para luego recibir proyectos. Es como claro, es una cadena. Exactamente, digamos. No sé si lo he explicado bien, pero... Sí, sí, es una actividad que, bueno, se recorre a modo de círculo, ¿no? Alejandra, en cuanto a números, yo te he preguntado por los proyectos, por ejemplo, en Castilla y León y a nivel nacional, sabemos cómo se han ido reduciendo en estos últimos 4 años, ¿no? Sí, bueno, no me gustaría decir, pero tampoco... las reducciones no solo no han sido paulatinas, sino que han sido casi un tajo brutal a la ciencia, y se han reducido no solo el número de proyectos, sino, como también comentaba mi compañero, en la asignación que se ha dado a cada proyecto. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León, comentábamos antes que la reducción ha sido de número, cuantitativa, pero también a nivel de lo que sea cada proyecto. Entonces se puede decir que han dado ayudas, pero no han dado unas grandes ayudas, han dado unas ayudas mínimas para asistir a congresos y poco más, y ese no es el destino de... ¿Y se han visto dañadas todas las áreas y los grupos de investigación por igual, unas más que otras? Decía José Manuel que los grupos más reconocidos, más consolidados, bueno, tienen cubiertas de otra manera sus necesidades, que los grupos emergentes lo tienen más complicado. Sí, es bastante más complicado. Nosotros, bueno, yo hablo por mi propia experiencia, yo al regresar sí que solicité una ayuda al Ministerio. Tuve un proyecto financiado durante 3 años. Bueno, que durante 3 años es poco tiempo realmente para un grupo emergente para consolidar una línea de investigación, tener publicaciones importantes, conseguir dinero para más becas, más ayudas. Entonces, claro, en 3 años, aunque se publica, no es a la calidad ni a la altura que se puede publicar un grupo ya consolidado. Entonces, a nosotros es mucho más difícil el empezar con un grupo pequeño y obtener ayuda suficiente como para consolidar una línea de investigación. Profesor Palau, por lo que me dicen es más peligrosa esta situación, la que afecta a los proyectos de investigación, estos recortes que llegan a estos grupos de investigación, que, por ejemplo, ese otro tipo de ayudas predoctorales de las que hablábamos, ¿no?, que todavía siguen permitiendo dar salida a un... Están vinculados, es decir, muchas de esas ayudas están condicionadas, ayudas a la formación de investigadores, asignadas a equipos de investigación y a proyectos de investigación. Las FPI fundamentalmente están ligadas a proyectos de investigación. Si no te asignas y la Juan de la Cierva, por ejemplo, las ayudas de Juan de la Cierva. Entonces es peligroso. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo las ayudas de proyectos de investigación de determinadas áreas y otras. Es decir, en nuestro caso, en letras, por fortuna, por desgracia, las necesidades económicas son menores que en otras áreas. Yo pienso las de ciencias, cuando se puede mover la profesora Lillo. Entonces, ahí también hay diferencias. Y no es lo mismo un recorte del 20% a proyectos de letras, que básicamente nuestras necesidades, nuestros recursos son más baratos que un 20% en el caso de grupos de investigación de ciencia. Se nota mucho más. Eso también es... Sí.
Muchísimas gracias. Yo creo que nos han permitido pues valorar la situación de la carrera investigadora, de la investigación en la Universidad de Salamanca. Antes de dar paso al testimonio de Gustavo, le preguntaba yo al profesor Palau por las razones, para ver el lado más positivo de este tema que nos ha ocupado hoy aquí en Dialéctica. Razones hay muchas, ¿no, José Manuel? Sí, sí. Hay que pensar en positivo. Yo a todas las personas que quieren empezar una carrera investigadora, yo ahora que estoy en contacto, porque en muchos laboratorios contamos con alumnos de máster, alumnos de colaboración, en los que se le ve que tienen mucha ilusión y con mucha preparación. Y yo recomiendo que intenten mirar en todos los sitios, intentar echar todas las convocatorias en todas las ayudas que puedan, aunque piensen que es imposible. Yo pienso que el que la sigue la consigue hasta los momentos más difíciles. Así que, y si no sale a la primera hay que volver a intentarlo. Aunque sea la cuarta o la quinta. El que la sigue la consigue, aunque sea en estos momentos más difíciles, no hay que tirar la toalla, si crees en algo realmente. Alejandra, la presidenta de Innova, ¿qué les dice a los jóvenes investigadores? Bueno, un poco en la línea de lo que ha dicho José Manuel, que hay que seguir aunque veamos un poco el futuro negro, y también tener un poco la antena puesta en lo que pasa en otros lugares de Europa, porque también allí tienen un poco más de dinero y también tienen una formación en el extranjero, dominando un idioma, puede ser de mucha valía en el futuro. No hemos hablado de movilidad, de las dificultades para la movilidad, pero sería otro de los motivos, es otra opción, ¿no? sí. Condición también imprescindible para hacer una carrera investigadora. Decía la profesora Lillo, estuvo fuera unos años. Sí, ese son los pasos a seguir, que casi todo el mundo sigue, y es el que luego esa formación especializada con la que consigues volver a España, si es tu meta, por supuesto. Y encargado de cerrar esta ronda de intervenciones, profesor Palau, el hecho de que haya menos recursos, si haya más recortes, ¿eso hace que se resienta la calidad de nuestra investigación y de nuestros investigadores, o no tiene por qué? En parte sí y en parte no. Muchas veces no es cuestión tanto de cantidad como de calidad. Hay que distinguir, por una parte, entre el número de ayudas y la calidad de esas ayudas, y sobre todo la perspectiva de esas ayudas. Es decir, yo siempre he sido muy crítico con el sistema. Si el sistema español universitario investigador no puede absorber a 1000 becarios predoctorales, no des 1000 becas predoctorales, da 200, pero que esa gente tenga la posibilidad, la oportunidad de estabilizarse y aportar lo que tiene que aportar a la sociedad. Entonces, no es cuestión de dar muchas ayudas, sino de darlas con cierta coherencia, que es lo que pasa muchas veces en otros países. Profesor Palau, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Dialéctica. Profesora Lillo, gracias. A Alejandra Sánchez Polo, a José Manuel Muñoz también. Gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en este espacio que llamamos Dialéctica, que pueden seguir pues, desde cualquier momento, desde cualquier lugar, a través de usaltv.es, nuestra página web donde pueden encontrar toda la programación. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención.